Bueno, muy buenos días. Ya estamos en el programa Tu Guía Contable con las especialistas en asesoría contable y tributaria, las doctoras Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores. Muy buenos días, doctora Dayana Trujillo. Muy buenos días, doctora Soledad Flores. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días, don Fernando. ¿Cómo amanece su merced hoy? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos depara en el día de hoy la parte de asesoría contable y tributaria. Son las 10:15 minutos. Hoy estamos con más o menos unos 12, 14 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado. Bueno, 14 de mayo del 2026. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar del IVA y por qué, o sea, qué suscitó la investigación a la empresa Lilipin. Pero antes, un facto, tembló, don Fernando. Antier. Hoy tembló en el eje cafetero, 5.3 en la escala de Richter. 5.3, pero ya uno ni siente. Antier también tembló aquí en Boyacá. Dicen que los abuelos dicen que cuando tiembla va a cambiar el tiempo. O sea, va a ser sol. Va a ser solecito. Bueno, esperamos que no nos coja aquí un temblor de estos porque nos tocaría salir corriendo. Bueno, vamos a... No hay que correr. Vamos a hablar entonces del IVA con Bueno, las especialistas en el día de hoy. Pero yo sí quiero saber cómo les fue en el programa pasado sin mí. Muy bien. Interesante, se habló sobre la declaración exógena, ¿no? Ay, eso era lo que yo quería saber, si don Fernando se sienta o si nos pone cuidado. Entonces, mire que sí, don Fernando ya se está volviendo un experto, ya lo tenemos que reclutar a nuestro equipo técnico. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con el tema de hoy, con el tema del IVA. Bueno, en primera instancia vamos a hablar sobre el caso de Lilipin con la DIAN. Exactamente. Entonces, vamos a profundizar uno de los casos empresariales y tributarios más comentados recientemente en Colombia, el caso y las investigaciones realizadas por la DIAN y la Fiscalía. Este tema ha llamado mucho la atención porque involucra conceptos muy importantes como IVA, facturación, contrabando, lavado de activos, importaciones, devoluciones tributarias y fiscalización empresarial. Se tiene conocimiento de que estaban mezclando muchas mercancías de diferentes actividades, ¿no? Sí, pero además de hablar de la noticia vamos a explicar detalladamente qué significa cada concepto para entender por qué este caso se ha generado tanto impacto nacional. En primera parte, ¿por qué el caso se volvió tan importante? El caso se volvió noticia nacional porque involucra a una empresa muy conocida en Colombia. Es una marca reconocida por su venta de ropa interior, pijamas, productos femeninos y productos textiles. La empresa creció rápidamente y llegó a tener presencia en centros comerciales, varias ciudades del país y mercados internacionales, que tenemos un local aquí justamente en Sogamoso. Precisamente por ser una marca reconocida, las investigaciones llamaron mucho la atención pública. En segunda parte, ¿qué fue lo que detectó la DIAN? Según la información conocida públicamente, la DIAN empezó a detectar posibles inconsistencias relacionadas con importaciones, facturación, declaraciones tributarias, devoluciones de IVA y movimientos financieros. Las autoridades comenzaron a revisar operaciones que aparentemente no coincidían completamente entre lo declarado, lo importado, lo facturado y los impuestos pagados. ¿Qué significa inconsistencias tributarias? Son las diferencias o irregularidades que generan sospecha ante las autoridades. Por ejemplo, cuando una empresa reporta ventas bajas pero mueve mucho dinero, cuando solicita devoluciones de IVA muy altas, cuando las importaciones no coinciden con las ventas, cuando existen proveedores sospechosos o empresas ficticias. En tercera parte, ¿qué son las devoluciones de IVA? Esto fue uno de los puntos más mencionados en las investigaciones. Explicación del IVA. Entonces, el IVA es el impuesto... No, pero espera, vamos por partes, dijo el zapatero. Entonces, ¿qué pasó con...? Pues todos conocemos que Lilipin es una marca pues como asequible a todos nosotros. Estamos hablando de que
nosotras las mujeres que somos más o menos, estamos hablando de consumidoras, sobre todo, estamos hablando de que un vestido de baño, marca Leonisa o cualquier marca que en este momento esté en el mercado, está alrededor de unos 250 mil pesos. 300.000 pesos. 300.000 pesos. Un vestido de baño sencillo, que usted lo utiliza para una piscina, para ir al batán, en Lili Pink usted consigue, porque todavía están abiertas, consigue vestidos de baño en 60-70.000 pesos, buenos vestidos de baño. Con una excelente tela. Sí, muy buenos, o sea, de muy buena calidad. Consigue los panties. 3 por 20.000. 3 por 20.000. 3 panties por 20.000, o sea que más o menos cada panty a 6.500, un poquito más. Cuando un panty Leonisa no se baja de 25.000 pesos, un solo panty. Entonces, pues definitivamente pues la diferencia es grande por esa parte. En un punto, en muchas tiendas donde su merced vaya, en el centro comercial en Bogotá donde su merced vaya, hay tiendas Lili Pink. En los municipios hay tiendas Lili Pink. Entonces, pues dijimos, es muy asequible al pueblo, los precios son muy asequibles. ¿Qué pasó? ¿Por qué la DIAN llegó a Lili Pink? Porque solicitaron una devolución. Una devolución de un saldo a favor. Entonces, ¿cómo nació el saldo a favor? Ahora sí. Entonces, el IVA es el impuesto del valor agregado. Es un impuesto que pagan los consumidores cuando compran productos o venden servicios. Entonces, si una prenda cuesta 100.000 pesos y tiene el IVA del 19%, entonces tiene que pagar 119.000 pesos. Esos 19.000 pesos del IVA son del Estado, o sea, son recaudados por la DIAN y hay que cancelárselos a la DIAN. ¿Cómo funciona la devolución de IVA? Hay casos donde las empresas terminan pagando más IVA del que recauda, entonces pueden solicitar devolución o saldo a favor. Un ejemplo, una empresa compra mercancía y paga mucho IVA en compras, pero vende productos exentos o exporta mercancía. En este caso puede quedar con saldo a favor y pedir devolución. ¿Por qué la DIAN revisa tanto estas devoluciones? Porque algunas empresas podrían intentar inflar compras falsas, crear proveedores ficticios, simular operaciones, solicitar devoluciones indebidas y por eso las devoluciones son revisadas cuidadosamente. Bueno, entonces, que el impuesto al valor agregado es, pues, el nombre lo dice, es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos colombianos. Hay varias tarifas, hay tarifa del 5%, del 19% y hay productos exentos. Por ejemplo, en este país los productos agrícolas son exentos de IVA. Los productos para la salud, los medicamentos son exentos de IVA, o sea que el IVA es igual a cero. ¿Qué pasa? El IVA contablemente se llama IVA generado O IVA. Y el otro es el IVA Degenerado. Degenerado. Me ve que se me olvidó. Entonces, cuando yo compro, a mí me facturan un IVA, que ese es un IVA que yo tengo a mi favor. Y cuando yo vendo, yo facturo un IVA, que es el IVA que yo tengo que cancelar. Al final del periodo, porque el IVA se paga o bimestralmente o cuatrimestralmente, de acuerdo a los ingresos, entonces la diferencia entre mi IVA generado y mi IVA... Bueno, la diferencia entre los dos... Y descontable. Y descontable. Entonces el descontable es el que me descuentan a mí cuando yo compro. Y el IVA generado es el que yo descuento cuando yo vendo. La diferencia entre los dos me da o un saldo a favor o un saldo a pagar. ¿Qué pasa? Cuando son mayores mis compras que mis ventas, tengo un saldo a favor. Cuando son mayores mis ventas que mis compras, pues tengo un saldo a pagar. ¿Qué pasó? Que Lili Pink tenía un saldo grande, o sea, muy grande, a favor de Lili Pink. La utilidad. Entonces, ellos
solicitaron la devolución de ese dinero, o sea, que la DIAN, que el Estado colombiano, a través de la Administración de Impuestos, les devolviera ese dinero. Y la devolución no era de este año, era de años como el 2020. Del 2020 era la devolución del IVA. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, bueno, la devolución, en este momento la declaración del 2020 ya estaría en firme, pero tenemos 2021, 2022, 2023, 24 y 25, que son los 5 años hábiles que tiene la DIAN para revisar y verificar que todo esté bien. Y si tú vienes y arrastras un saldo a favor desde hace años, pues obviamente no estás exento de que te vayan a revisar esa declaración. Norma, cuando usted solicita una devolución de un impuesto al valor agregado, de un IVA o de una saldo a favor de una declaración de renta, la Administración de Impuestos tiene la obligación de fiscalizar donde nace el saldo a favor, la declaración, sí, donde nace el saldo a favor. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la Administración de Impuestos se puso por tarea a realizar la fiscalización. Del saldo a favor, de la declaración de renta donde salió el saldo a favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la mejor opción? Dejen esa vaina ahí. Déjenla ahí. Esa es la mejor opción. Entonces empezaron a verificar y a mirar quiénes eran, o sea, quiénes eran los proveedores, de dónde habían sido las compras, qué ventas eran las que había tenido. Empezaron a revisar, primero por los proveedores. En los proveedores se encontraron lo que nosotros tanto hemos hablado, el tema de la trazabilidad de las operaciones. Entonces, usted tiene que generar una factura, generar un pago y unos impuestos. De igualmente, si yo facturo, si yo trabajo con Dayana, pues Dayana tiene que ver conmigo y yo tengo que tener la misma información de Dayana, los mismos pagos y la misma tema. Ahora también todo se reporta en la información exógena, que ustedes quedaron unos duros la semana pasada. ¿Qué pasó? Pues empezaron a notar lo primero. Los proveedores ficticios. Entonces, ¿qué quiere decir? Empresas creadas de papel que le facturan y que no tienen la legalización, que usted va a mirar y que no tienen el almacén, que usted va a mirar y que no… O sea, no cumplen con el proceso al cual se está facturando. Si no son empresas de papel que tú dices que fuiste y compraron 10 metros de tela y van a mirar dónde queda la empresa y la empresa no existe. O no hay, sí, únicamente tiene la norma supuestamente de papel. Supuestamente esta empresa, ¿dónde tenía base? ¿La base? Sí, o sea… La sede principal era en Bogotá. La sede principal era en Bogotá. Bueno, entonces empezamos por el primero, proveedores ficticios. Se les cayó una parte de todos esos saldo a favor, porque obviamente ya entre los segundos empezaron a notar que habían compras y que habían mercancías e inventarios que no coincidían con los que estaban realmente, sino que eran inventarios más grandes. Entonces, ¿de dónde están los inventarios? Entonces, lo segundo, contrabando. O sea, y el contrabando, o sea, lo legalizaban de otros países y las mercancías venían de China. Segundo. Tercero, enriquecimiento ilícito. Obviamente, cuando había que pagar impuestos, cuando había que cancelar el impuesto al valor agregado, no se cancelaba, sino antes salía devolución. Estaban eludiendo impuestos. Exacto. Estaban pagando menos de los impuestos que deberían de haber pagado. Entonces, aquí hablando de un poquito de lo que habló doña Sol, entonces, ¿qué es el contrabando? Entonces, uno de los temas más centrales de este caso fue el presunto contrabando. El contrabando ocurre cuando las mercancías ingresan ilegalmente al país. Existen dos casos, entonces mercancías sin declarar, ingresa productos escondidos o sin reportar.
y la subfacturación, que declara valores inferiores para pagar menos impuestos. Un ejemplo, entonces una mercancía realmente cuesta 500 millones de pesos, pero se declara como si costara 100 millones de pesos. Entonces, al pagar menos impuestos de importación e IVA. ¿Por qué esto es tan grave? Porque afecta primero al Estado, porque pierde el recaudo tributario, a las empresas legales, porque no pueden competir contra precios totalmente artificialmente bajos, a la economía se afecta la producción nacional y el empleo, que es el lavado de activos. Entonces, otro concepto mencionado en las investigaciones fue el lavado de activos. Es el proceso mediante el cual se intenta dar apariencia legal a un dinero de origen ilícito, como puede hacerse, por ejemplo, medianamente empresas fachadas, facturación falsa, compras ficticias, movimientos financieros simulados. ¿Por qué las autoridades investigan esto? Porque los movimientos financieros sospechosos pueden indicar que el dinero no es justificado, las operaciones inexistentes y los flujos financieros irregulares. ¿Y qué es la subfacturación? Es el término que apareció en muchos medios de comunicación. La definición consiste en declarar un valor inferior al real en una mercancía. Un ejemplo, una empresa importa productos de 1.000 millones de pesos, pero declara ante aduanas 300 millones de pesos. En consecuencia, se pagan menos impuestos. Y los impuestos afectados, pues obviamente son los IVAs, los aranceles, los tributos aduaneros. ¿Cómo detectó esto la DIAN? La DIAN actualmente utiliza herramientas tecnológicas muy avanzadas. Entonces, en la facturación electrónica, hoy la DIAN puede revisar facturas y compras, ventas, clientes, proveedores, casi en tiempo real. La información exógena, entonces las empresas reportan información detallada sobre pagos, ingresos, retenciones, clientes y proveedores. Los cruces de información, entonces la DIAN compara bancos, facturación, importaciones, declaraciones y detecta las diferencias. Ahora, había otra herramienta que la Administración de Impuestos, desde el periodo pasado, desde más o menos el 2020-2021, había creado y que se llama el ojo oculto de la DIAN, que es una herramienta que utilizan los altos funcionarios para que, o sea… Mirar la trazabilidad de las… No tanto eso, sino la trazabilidad de los funcionarios que trabajan, para revisar, no sino para tener como presentes a los funcionarios que trabajan con la Administración de Impuestos. Entonces, ellos a través del ojo de la DIAN se dieron cuenta de que habían funcionarios que revisaban mucho el proceso del ILIPIN, entraban al expediente del ILIPIN muchas veces, y los mismos funcionarios. Entonces, por ahí también empezaron a hacer las investigaciones de que quiénes eran los funcionarios y por qué entraban. Entonces, se acumularon una cantidad de hechos que llegaron a, que empezaron a tirar el hilito por un ladito, hasta llegar a que la misma Administración de Impuestos solicitara a la Fiscalía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, investigar al ILIPIN por lavado de activos. En este momento solamente hay presos un solo funcionario del ILIPIN, que era un abogado, que era el que estaba como a cargo del proceso. Ellos ya sabían que les iban a hacer la extinción de dominio, ellos ya sabían que se les venía pierna arriba, y los funcionarios, los gerentes de las diferentes sucursales ya no estaban en el país. Cuestión, parece que el único que va a responder es el señor que está preso con detención en centro hospitalario porque se enfermó a raíz de esto, y hasta ahora vamos ahí. Bueno, cuénteme una cosa, esto, si está intervenido, ¿están funcionando? Sí. Sí, hasta que no lo declare la DIAN, que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué medidas tomaron las autoridades? Según los reportes públicos, las autoridades realizaron allanamientos, ocupación de bienes, extinción de dominio y las investigaciones financieras. ¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso donde el Estado puede tomar bienes presuntamente relacionados con las actividades ilícitas. Ejemplos de los bienes pueden ser locales comerciales, vehículos, inmuebles y dinero. ¿Qué dice la empresa? Bueno, pero entonces de la extinción de dominio,
Entonces las entidades pasan a la unidad administrativa especial pasa a una unidad administrativa especial del Estado y el Estado empieza a operar esas tiendas. Por ejemplo, en este momento tenemos el caso de las drogas La Rebaja. Las drogas La Rebaja ya son del Estado y las drogas La Rebaja ya van a empezar a surtir los medicamentos de la nueva EPS. Ellos ya van a ser los dispensarios de la nueva EPS, entonces el Estado los coge como para ellos. Sí. Y también tenía entendido que los van a hacer como tipo consultorio. Los de La Rebaja. Las drogas La Rebaja. No, habían hablado de los dispensarios. Otra cosa, por ejemplo, las fincas que han hecho extinción de dominio. Entonces, luego de que esté extinto el dominio y que pasen al Estado, el Estado los puede utilizar, como por ejemplo drogas La Rebaja, o los puede vender. Entonces, los saca a subasta. Igual a las subastas que hace la DIAN. Entonces, manejan, o sea, el Estado siempre va a manejar una forma de hacer las cosas, totalmente. ¿Qué dice Lilipin acerca de todo este tema? Ha manifestado públicamente que están colaborando con las autoridades, que niegan las irregularidades, no existe condena definitiva y tiene soportes de sus operaciones. Importante. En derecho existe… ¿Y qué? Espérame. Porque en vez de bajarse se subió. Entonces, ¿qué dice Lilipin? Pues que no, que ellos pues obviamente tienen que colaborar con el Estado, pues que tienen sus pruebas a su favor y que están en una investigación. Mientras tanto, pues el Estado, ¿qué hace? Actúa, terminando la investigación, mirando quién más está procesado y extinguiendo los bienes. Sí, en derecho existe el principio de presunción de inocencia. Esto significa que mientras no exista la sentencia definitiva, legalmente se habla de presuntos hechos investigativos. Sí, y como dicen los periodistas, se presume, todo se presume, la presunción de inocencia. ¿Qué pasa en este momento? Hay una cosa bastante… yo hablaba con un funcionario de la Administración de Impuestos de Sogamoso y ellos dicen… Es más, en la misma página de la Administración de Impuestos hay un listado de facturadores electrónicos de papel o facturadores electrónicos ficticios. Entonces, tener cuidado de con quién ustedes realizan las operaciones, la trazabilidad, por favor. Entonces, que si yo le vendo a Dayana, pues Dayana tiene que darme la plata y la plata tiene que estar consignada, tiene que haber de por medio una factura o un esto. Cuarto, no le pidamos plata a la DIAN. Sí, o sea, eso es lo más importante. Cuando usted tenga un saldo a favor, o sea, tiene que tener muy organizado y los soportes muy claros para solicitarlo ante la Administración de Impuestos. ¿Por qué? Primero, el dinero se lo pueden reembolsar, pero no se le olvide que una investigación de ahí en adelante no la perdona la administración. Se le hace un seguimiento para que actúen transparentemente, ¿no? Y siempre, pues, de igual forma, siempre habrá siempre hay un hilito por donde uno cumplió o se pasó el monto o se pasó o no tuvo en cuenta cualquier gasto, o la factura no cumplía. Alguna cosa hay que tener, pero realmente lo de Lilipin sí es sorprendente, no se miraba porque ya en ese momento tenían hasta perfumería, splash. Pero la actividad estaba reconocida como prendas femeninas y esto de íntimas, ¿no? De íntimas, sí. Esa era su actividad principal. Era la actividad principal, pero no tenían abierto las otras actividades, las otras mercancías. Sí, para poder vender el producto con la Cámara de Comercio tenían que tener las actividades de la venta de perfumería, la venta no lo tenían. Entonces, pues, a este punto yo creo que
eso ya se fue así. Entonces, ¿qué enseña este caso a las empresas? Entonces, deja muchísimas enseñanzas importantes, la importancia de la contabilidad organizada, toda empresa debe de tener soporte, llevar registros claros, conciliar la información, la importancia de facturar correctamente, errores en facturación pueden generar investigaciones, la importancia del cumplimiento tributario, los impuestos deben declararse correctamente, la importancia de la transparencia, las operaciones deben ser reales y demostrables, importancia de control interno, las empresas necesitan auditoría, supervisión, controles financieros. Entonces, las normas relacionadas, el estatuto tributario regula el IVA, las retenciones, la facturación y las sanciones, el artículo 20 del estatuto tributario defiende los generadores del IVA, el artículo 617 del Estatuto Tributario regula los requisitos de la factura y la ley anticontrabando combate el ingreso ilegal de las mercancías. El Código Penal colombiano regula los delitos como lavado de activos, contrabando y fraude tributario. En conclusión final, el caso se convirtió en uno de los procesos más comentados en Colombia porque muestra cómo actualmente las autoridades pueden detectar inconsistencias tributarias y financieras mediante herramientas tecnológicas avanzadas. También demuestra que la contabilidad organizada es fundamental, las empresas deben actuar con transparencia, las operaciones financieras deben estar soportadas, los impuestos deben manejarse correctamente. Este caso deja una enseñanza importante para todas las empresas, emprendedores y hoy más que nunca la transparencia financiera y tributaria es indispensable para la estabilidad y la reputación empresarial. Las empresas pueden crecer rápidamente, pero solo la transparencia y la correcta organización financiera permite este crecimiento sea sostenible y legal. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que entre más legales seamos, pues más dormimos tranquilos. No ganamos mucho, pero dormimos más tranquilos. Hay una cosa que dejó en descubierto la administración y es que de todas maneras se han tomado muchos controles con el tema de tanto de la elusión, porque la elusión es la evasión técnica. Segundo, para las personas que trabajan en la DIAN, no sabíamos de que ellos tenían también una parte donde los vigilaban y los estaban y miraban los movimientos que se hace, porque realmente dicen que la DIAN es un centro de corrupción, que hay mucha corrupción. Entonces, con ese ojo que hizo el ojo de la DIAN, que lo llaman ellos, la gente ya está empezando a mirar los procesos que sean más transparentes. Estamos viendo que la fiscalización, que realmente el Estado le puso el ojo a la fiscalización y que también se lo puso al contrabando, porque realmente en este momento el daño al país ha sido grande. Por ejemplo, las textileras desaparecieron prácticamente del país, lo que era Coltejer, lo que era, sobre todo Coltejer, que era una de las más grandes, desapareció totalmente. Con los almacenes son pues duros, porque una prenda que viene de China, estamos hablando de una plataforma, por ejemplo, de Chain, de ¿qué otra es la que vende? De Temu. Entonces, me decía yo, una persona que yo asesoro que tiene un almacén de 40 años, dijo, no, yo cierro. ¿Pero por qué? Si usted lleva 40 años en el mercado, dijo, no, una camisa, yo vendo una camisa en 140.000 pesos. Y en Chain la venden en 15.000, 20.000 pesos, casi la misma camisa. Estamos hablando de también el caso de los almacenes nuevos, esos de los remates de 10.000. Sí, los paisas. Entonces son prendas de 10.000 pesos que son de buena calidad y usted no se va a ir a meter en un local de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 pesos o más a comprar una camisa que allá la venden en 10.000. ¿Qué pasa? Que la señora que tiene negocio de 40 años de camisas tiene que pagar arriendo, industria y comercio, impuesto al valor agregado, empleados, seguridad social, tienen que pagar por cómo organizan las cosas, es lo mismo que los almacenes con el tema del D1 y del ARA. O sea, si su merced ve, ya no pagan una persona que organice las estanterías, que organice, no, las cajas, y de las cajas la gente va cogiendo. O sea, tienen muchas cosas muy económicas que
que una empresa que realmente funciona legal y que paga todo legal, queda en muchísima desventaja. Y en este momento, pues casi el 90% del país somos estrato 2 y 3, entonces pues los precios más económicos nos favorecen. Pero ¿qué pasó? Pues que miren, era porque había un lavado porque había un lavado de activos, había facturadores ficticios, y la empresa cometió muchos errores al darle la trazabilidad a las operaciones que se estaban ocurriendo. Pues como este gobierno de pronto lo cojan madres cabeza de familia, sería como interesante ver qué rumbo le da el Estado a esos buenos almacenes que tienen en muchísimas partes del país. Bueno, ya en segunda parte vamos a hablar sobre los errores más comunes de la contabilidad de las empresas, la diferencia entre IVA, retención en fuente e ICA, y cómo ahorrar impuestos legalmente. Entonces, en introducción, la contabilidad es una de las herramientas más importantes dentro de cualquier organización empresarial, debido a que permite registrar, controlar y analizar e interpretar toda la información económica y financiera de una empresa. Gracias a la contabilidad es posible conocer la situación real de un negocio, controlar los ingresos y gastos, determinar utilidades, cumplir obligaciones tributarias y tomar decisiones administrativas acertadas. Actualmente en Colombia muchas empresas enfrentan dificultades financieras, no necesariamente porque tengan bajas ventas, sino porque presentan una mala organización contable y tributaria. Existen negocios que venden grandes cantidades de productos o servicios, pero aún así terminan endeudados, sancionados o incluso cerrados por errores contables básicos. Entre los errores más comunes se encuentra mezclar los gastos personales con los gastos del negocio, no conservar soportes contables, elaborar incorrectamente las facturas, presentar declaraciones tributarias fuera del plazo establecido, llegar a registros incompletos o desorganizados, no realizar planeación tributaria y desconocer las normas fiscales contables. Adicionalmente, muchas empresas no comprenden correctamente conceptos tributarios esenciales como el IVA, la retención en la fuente y el ICA, y confundiendo sus funciones, bases gravables y responsabilidades. Por otro lado, existe el pensamiento equivocado de ahorrar impuestos siempre implica ilegalidad. Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano permite reducir legalmente la carga tributaria mediante deducciones, beneficios fiscales, descuentos tributarios y las estrategias de planeación financiera. Esto tiene como finalidad explicar de manera profunda y detallada qué es la contabilidad, cuáles son los errores más comunes de las empresas, qué consecuencias generan dichos errores, qué es el IVA, la retefuente y el ICA, cuáles son sus diferencias, cómo ahorrar impuestos legalmente y qué normas regulan estos temas en Colombia y la importancia de la planeación tributaria financiera. Ahora el contador debe estar en profundo conocimiento, sobre todo en este país. Por ejemplo, quedó constitucionalmente quieto el decreto que subía la retención en las bases de la retención la retención. En este momento tenemos en vigencia las bases del año pasado. Las bases anteriores. O sea, ya la nueva retención en la fuente salió de mercado. Ahora, ¿qué le toca al Estado? Pues mirar a quién le retuvo más y hacer devolución del tema de los impuestos del catatumbo. De igual forma, le toca al Estado mirar a quién le metió la mano al bolsillo y volvérsela porque le dieron un mes a la DIAN para devolver el dinero recaudado en la emergencia económica que se le cayó al Estado. El decreto de retención en la fuente quedó quieto, se volvió a las bases anteriores, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una disciplina técnica, financiera y administrativa encargada de registrar, clasificar, organizar, resumir e interpretar todas las operaciones económicas realizadas por una empresa o una persona natural. La contabilidad permite convertir las operaciones diarias en un negocio
e informado útil para administradores, socios, inversionistas, bancos, entidades del Estado, clientes y proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente solo el contador tiene que aprender a leer o tiene que hacer sus informes para que los demás lo entiendan. ¿Por qué? Porque de ahí nacen para los administradores qué pueden hacer para mejorar los ingresos, qué pueden hacer para mejorar que no tenga tantos gastos la empresa y llevar a una rentabilidad esta empresa. La definición contable, entonces la contabilidad puede definirse como un sistema de información financiera que identifica, mide, registra y comunica las operaciones económicas de una entidad, ya que esta pues es el alma de la empresa. Lo que pasa es, o sea, en la actualidad, y no nos digamos mentira, ¿la contabilidad para qué sirve? Para hacer la declaración de renta, para hacer la declaración de IVA y para tener la parte tributaria al día, pero nunca utilizamos la contabilidad realmente como una, o sea, como una herramienta eficaz para decir, muestre, pero mire, el año, este mes mis gastos por este concepto fueron tantos, pero con este fueron tantos. Entonces, que miremos que realmente sea una herramienta que sirva. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Con respecto a qué? Con respecto pues a la operación diaria. Pero ahí también tienen responsabilidad los contadores. ¿Y qué les pasa a los contadores? Que los contadores en diciembre están haciendo la contabilidad de enero de este año, del mismo año. Entonces, no es un proceso ágil, pero ¿por qué también? Porque no trabajamos en conjunto. Debemos trabajar con las administraciones, con el gerente, y el gerente debe empaparse de los temas tributarios. En este país es muy cambiante la norma tributaria, muy, muy cambiante. En este momento. Y el contador debe estar en actualización contable. Exacto. Constante. ¿En unión con quién? Pues con el administrador, con el gerente. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, un mes duró el tema de los incentivos tributarios para cancelar las deudas, y los que solicitaron con base en eso que se les extendiera el proceso, en ese momento los tienen parados la DIAN. La Administración de Impuestos no sabe qué hacer, si decirles que sí o definitivamente caer esa vaina. Entonces, hay mucho proceso. ¿Por qué? Porque por muchos factores. Entonces, primero, pues la falta del estado o sea, en este momento hay mucha, ¿cómo se dijera? Mucha norma. La norma la hacen y se cae. La norma se da y se cae. O sea, el Consejo de Estado tiene todo represado, todo reprimido, y no sabemos si es para adelante o para atrás. ¿Cómo van a hacer para devolver lo que por ejemplo, lo del impuesto del catatumbo? Ese tema hay que mirarlo. ¿Cómo van a devolver las mayores bases que cobraron? ¿Y de dónde va a sacar el dinero el Estado? Si el Estado ya ha invertido ese dinero. Entonces, me imagino yo que el Estado generará unos saldos a favor o generará, pero es interesante el manejo contable. Lo miramos aquí, ellos trataron de hacer el manejo contable. Una empresa tan grande debe tener un grupo de asesores muy capaz y muy grande, porque tenían hasta asesores de la misma Administración de Impuestos, y cayó por un trámite que a ellos les parece un trámite normal. Si yo tengo una plata para reclamar, pues yo la reclamo. Bueno, pregunta en este caso del ILIPIN. La plata que empieza a ingresar a cada una de estas sucursales, esto está intervenido, ¿sí? Sí, señor. O sea, esta plata no la pueden utilizar los propietarios de esta empresa hasta que no haya hasta que no se termine el proceso. Me imagino yo que en este momento estamos en la parte de investigación. Yo me imagino que iniciará un proceso penal contra los gerentes o contra los dueños de la empresa, contra la sociedad. Entonces, en este país más o menos un proceso entre todas las instancias que hay, que son como unas 5, durarán 10 años. En 10 años sabremos qué pasó. Pero en este momento sí ya hicieron, o sea, esto ya está en manos del Estado. Los puntos de venta y las fábricas están en manos del Estado. O sea, el Estado es el que va a recaudar y va a cancelar los impuestos, a cancelar las nóminas.
Entonces, importancia de la contabilidad. La contabilidad es muy importante porque permite conocer la realidad económica de la empresa, ayuda a identificar cuánto dinero ingresa, cuánto dinero sale, cuánto dinero se debe, cuánto se deben a los clientes y si existen pérdidas o utilidades. Facilita la toma de decisiones, como veníamos hablando. Sin contabilidad, las decisiones empresariales serían tomadas a ciegas. Gracias a la información contable puede decidirse si contratar más empleados, si aumentar la producción, si invertir, si solicitar créditos y reducir gastos. Ayuda al cumplimiento tributario. La DIAN exige información financiera para declaraciones tributarias, información exógena, facturación electrónica y retenciones. Genera transparencia, una contabilidad organizada, genera confianza, facilita auditorías, mejora las relaciones comerciales. Y este fundamento legal de la contabilidad en Colombia está en el Código de Comercio, en el artículo 19, que establece que todo comerciante está obligado a llevar contabilidad regular, conservar documentos y registrar libros de operaciones. Ahora, como prueba, la única prueba que le admiten al ILIPIN ante los juzgados y ante todo se llama contabilidad. Entonces ellos tienen que mostrar su contabilidad. La realidad económica. ¿Con qué? Con base en la realidad económica que ellos tienen. Entonces van a empezar a demostrar si sí son, si no esto, si es cierto, si es mentira, si esto es de este lado o no. ¿Qué significa llevar la contabilidad regular? Entonces, significa que la empresa debe registrar operaciones diariamente, tener soportes, mantener los libros organizados y aplicar normas contables. Esto lo regula la Ley 1314 del 2009, que esta ley reguló la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad, introdujo las NIF, las normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son los objetivos de la NIF? Unificar criterios contables a nivel internacional para que la información financiera sea clara, comparable, transparente y confiable. Los objetivos principales de la contabilidad es el control financiero. La contabilidad permite controlar el dinero, los inventarios, las deudas y el patrimonio, determinar utilidades o pérdidas, que ayuda a establecer si la empresa está creciendo, está perdiendo dinero y tiene sostenibilidad financiera. Bueno, esto se puede hacer y para todo esto sirve y eso es muy chévere en el papel, pero pues si usted tiene los soportes, si tiene todo, lleva todo en la empresa legalmente, porque si usted lleva la contabilidad para hacer las declaraciones de renta, pues eso es lo más fácil. Sí. Pero realmente, y hay en este momento hay muchas programas de contabilidad, programas de facturación. Estamos con la IA, ya nos están enseñando contabilidad por la IA. La IA ya descubre los fraudes contables, ya descubre los... Entonces, cada vez en esto tan lleno de ¿cómo se llama? De las aplicaciones de sistemas de facturación, todo se puede, es más, un fraude ya se descubre en tiempo real, sí. Más se demora usted en hacerlo que ya en saber qué es lo que van a hacer. Bueno, en el caso del ILIPIN, entonces si llevan una contabilidad bien llevada, puede servir como medio de prueba. La contabilidad puede utilizarse como prueba judicial, tributaria y comercial. Es el único medio de prueba que tiene Lilipin para su defensa, la contabilidad. Esto facilita el pago de impuestos, permite calcular correctamente el IVA, la renta, el ICA y las retenciones. Los errores más comunes en la contabilidad de las empresas es mezclar los gastos personales con los del negocio. Esto quiere decir, este error ocurre cuando el propietario utiliza recursos de la empresa para cubrir necesidades personales o familiares. Es muy común en tiendas, pequeños negocios y emprendimientos familiares. Ejemplos: comprar el mercado familiar con el dinero de la empresa, pagar los colegios, comprar ropa personal, pagar vacaciones familiares, usar cuentas empresariales para los gastos domésticos. ¿Por qué es un error grave? Porque altera la realidad financiera del negocio. La empresa aparenta tener más gastos de los reales. Las consecuencias contables es la distorsión de estados financieros. Los estados financieros muestran la información incorrecta, la pérdida de control financiero, no se sabe cuánto se gasta realmente en el negocio, problemas tributarios, la DIAN puede rechazar dichos gastos,
Las normas aplicables, entonces el estatuto tributario en el artículo 107 establece que las deducciones deben cumplir relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos tienen que ir directamente relacionados con la actividad económica del RUT. La relación de causalidad, entonces el gasto debe relacionarse directamente con la actividad económica, la necesidad debe ser indispensable para producir ingresos, la proporcionalidad debe ser razonable frente a la actividad. Un ejemplo de esto es: una empresa de construcción no puede reducir gastos en una fiesta familiar del propietario. La inauguración de la casa. Las consecuencias tributarias: mayor impuesto de renta, rechazo de costos y sanciones por inexactitud. No guardar soportes contables. Los soportes contables son documentos que muestran la existencia real de una operación económica. Los tipos de soportes son las facturas, recibos, contratos, comprobantes de pago, extractos bancarios y las notas contables. La importancia de los soportes en contabilidad: lo que tiene soporte práctico, lo que no tiene soporte no existe. ¿Por qué son tan importantes? Porque permiten verificar operaciones, demostrar gastos, sustentar deducciones y evitar fraudes. La norma aplicable es el estatuto tributario en el artículo 771, en el parágrafo 2, que establece los requisitos para la procedencia de costos y deducciones, en el Código de Comercio en el artículo 60, que obliga a conservar los libros y papeles del comerciante. Las consecuencias de no tener soportes es el rechazo de deducciones, investigaciones tributarias, sanciones y problemas en auditorías. Las facturas mal elaboradas: entonces, una factura es el documento tributario que soporta las ventas o prestación de servicios. La importancia de la factura: permite demostrar ingresos, generar impuestos, controlar operaciones comerciales. La facturación electrónica: actualmente en Colombia es gran parte de los contribuyentes deben facturar electrónicamente. La norma principal es la resolución 42 del 2020 de la DIAN, ya que esta regula la facturación electrónica, los requisitos y la validación previa. Una factura sin validación no existe. No, es más, a este punto ya con la facturación electrónica ya ni siquiera, si no valida, pues ya le dicen que de una vez, en lo que hablamos, tiene que verificar en tiempo real, la factura no se emitió con los datos precisos o no cumple con los requisitos legales, entonces ya es muy fácil, ya en esa parte ya es muy fácil detectar que haya algún... Entonces, los requisitos de la factura, entonces está en el estatuto tributario en el artículo 617. La factura debe contener el nombre o razón social, el NID, la fecha, la numeración autorizada, la descripción del servicio, el valor y el IVA discriminado. Los errores frecuentes está el NID equivocado, el IVA está mal calculado, las facturas duplicadas, la falta de resolución y la información incompleta. Las consecuencias de esto son las sanciones, el rechazo de costos, los problemas tributarios. No declarar impuestos a tiempo. Ocurre cuando el contribuyente presenta declaraciones después del vencimiento. Consecuencias: la sanción por extemporaneidad. La norma está en el artículo 641 del Estatuto Tributario, que regula la sanción por declarar tarde. Los intereses moratorios en el artículo 635 del mismo. La DIAN cobra intereses por mora. Diarios. Sí, el cobro Diarios. Y el interés es más caro que el del banco. Es a la tasa de usura. El cobro coactivo: la DIAN puede embargar cuentas, retener dinero y embargar bienes. Problemas por la mala organización contable, entonces desorden financiero, la empresa no controla ingresos, gastos y deudas. Pérdidas económicas: el desorden genera gastos innecesarios, fugas de dinero, mala administración. Problemas tributarios: pueden producir declaraciones incorrectas, omisión de ingresos, sanciones, problemas legales. La empresa puede enfrentar investigaciones, demandas y procesos tributarios. Y ya, entonces, la diferencia entre IVA, retención en la fuente e ICA. Entonces, bueno, entonces, ¿qué llevó a Liliping a la investigación? Una mala
no mala gestión, un mal consejo. Debió ser mucho el dinero a reclamar el saldo positivo. O sea, el saldo a reclamar debió ser una suma considerable. Un mal consejo tributario. Miremos ellos que pensaron en decir, vamos a solicitar esa devolución de saldo a favor porque es un ingreso para la empresa y pues es plata de nosotros y la DIAN no la tiene que dar, ¿sí? Pero ellos no miraron en las consecuencias, que la DIAN iba a fiscalizarlos antes de entregarles ese saldo a favor. Una Sí. mala asesoría. Y yo pienso que la mala asesoría fue desde la administración de impuestos, porque ellos tenían gente que trabajaba de la administración de impuestos que trabajaba con ellos. Entonces, le dijeron, venga, tranquilo, no se preocupen, todo está en norma, todo está en control, pero se les olvidó del ojo de la DIAN. Hay que tener cuidado con las investigaciones, con la fiscalización de la administración de impuestos, porque una vez que la administración empieza, ya, o sea, pueden tener acceso a toda la parte contable de la empresa y de los socios. Hay un tema que se llama el velo económico, que es cuando usted no puede investigar a los socios de una empresa, pero ese lo puede levantar la administración de impuestos. Ellos tienen carta abierta para investigar cada movimiento contable y financiero de su empresa. Siempre que que haya un saldo a favor y que la empresa necesite una devolución, toca revisar muy bien que todo esté soportado, que todo esté legal, que todos los documentos para hacer la solicitud cumplan minuciosamente con los requisitos, porque para el Estado el Estado no le gusta devolver plata. Esa es la conclusión. Y la segunda, pues, cuando uno se vuelve grande, pues hay que tener más cuidado en cómo hace las cosas. Pues no sé si hablamos el siguiente programa sobre el IVA, la retención en la fuente de... Pero antes de esto, yo quiero que ustedes saquen unas conclusiones y den algunos consejos a los empresarios, porque hay algunos empresarios que no tienen en cuenta y siguen cometiendo este tipo de errores. Van evadiendo impuestos de pronto por la cuestión de que no tienen una asesoría y ustedes como asesores especialistas en este tipo de experiencia contable y tributaria, demos una cátedra para aquellos que están con deseos de conocer y no cometer estas faltas que pueden caer en la trampa de la DIAN, ¿no? Es importante, o sea, nada ganamos con eludir o evadir los impuestos. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos en un proceso de fiscalización de la DIAN durante 5 años. Entonces, nosotros como personas o como empresas no estamos exentos a que la DIAN nos diga, venga, usted por qué nos reportó esto y acá dice otra cosa y muéstrenos sus soportes. Y ahí es donde viene la importancia de tener todo soportado. O sea, toda tu información tiene 5 años. Después de 5 años, pues ya eso es información muerta, pero es importante tenerla a la mano. Entonces, a ver, consejos. Primero, hay que hacer organizar la información. Si usted es organizado, si usted es juicioso, lo puede sacar los procesos. Segundo, tener los procesos definidos y claros en una empresa. Tercero, cuando usted haga una solicitud de devolución, de saldo a favor o algún trámite ante la Administración de Impuestos, la norma es lo principal, porque en este país es la norma por lo que nos regimos. Entonces, tener cuidado con qué es la norma, cómo va la norma, qué requisitos tiene la norma está vigente, la norma está en el Consejo de Estado, la norma ya no aplica, entonces a veces solicitamos cosas que ya están precluidas, que ya están, o sea, que ya hay una norma nueva. Leer, tener
el archivo, organizar un archivo muy bueno. En este momento ya los archivos son prácticamente electrónicos, entonces tener una persona muy capaz, que tenga los conocimientos básicos, y si no la tiene, pues entrenarla y capacitarla. Y capacitarnos, porque en este momento todo está al acceso de todos. La información es una cosa pero precisa en TikTok, en las redes sociales, en el correo electrónico, las entidades del Estado, Cámara de Comercio, Administración de Impuestos, en todas partes se están dictando capacitaciones que muchas veces la gente no aprovecha, y son capacitaciones gratis. Bueno, coméntenos cuáles son los servicios que ustedes prestan como especialistas, porque sabemos que ustedes tienen conocimiento con todo esto, para que la gente no caiga en estos errores como Lilipín, que cayó en un error craso de evadir impuestos, y esto puede causar el cierre de la empresa, la crisis, y la idea es trabajar mancomunadamente con la DIAN para que salgan las cosas bien. No, por ejemplo, el tema de la parte de personal, o sea, cómo se va a manejar eso, porque es muchísima gente la que trabajaba con esa empresa, y a la final eran puestos legales, o sea, la muchacha que vendía, el cajero, el señor que arrendaba. A raíz de todo eso, pues va a haber mucha persona desempleada. Va a crecer el desempleo. Entonces, pues nosotros aquí estamos para atenderlos en las oficinas de ACS Asesores. No trabajamos solas, trabajamos en conjunto con la parte judicial, con medios, con la parte de salud. Entonces nos pueden encontrar aquí en las oficinas en la Carrera 12, número 2014, esquina. A los teléfonos 321-974-1907 y 312-350-6077. Cuando ustedes deseen una consulta, solamente una consulta, que nosotros le podamos colaborar, que le podamos guiar por qué deben hacer o qué trámite es el que tienen que hacer, estamos a la orden. Bueno, ya son las 11:12 minutos. Hemos estado aquí en el programa Tu Guía Contable. Nos estuvieron acompañando las especialistas en este tema, la doctora Soledad Flores y la doctora Dayana Trujillo. Le damos las gracias y los esperamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Bueno, den la despedida y cítenos nuevamente para este programa el próximo jueves. Don Fer, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Esperamos que algo de las normas les haya servido, hayamos funcionado. Nosotros estamos aquí listas para atenderlas, listas para organizar. La semana entrante vamos a hablar de los 3 principales impuestos, que es el impuesto a las ventas, ¿qué diferencia hay entre el impuesto a las ventas, la retención a la fuente y el impuesto de industria y comercio? Bueno, muchísimas gracias a la doctora Dayana Trujillo y a la doctora Soledad Flores, y los esperamos el próximo programa. Bueno, muchas gracias, don Fer. Muchas gracias. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados